Muy buenas lifters, bienvenidos una semana más. Bien, hoy voy a contaros normalmente por qué planteo los entrenamientos con tan poco volumen. Y es que a veces me llega la duda de, oye Iván, ¿por qué haces tan pocas series para cada ejercicio? ¿Por qué no haces más? ¿Por qué no metes, por ejemplo, más movimientos para el mismo grupo muscular en lugar de quedarte en solamente dos o tres? Bueno, pues voy a contaros un poco lo que he aprendido con el paso de los años y por qué considero que a veces no necesitamos tanto volumen y caemos en el error de hacer más simplemente pensando que así vamos a conseguir más fuerza, más ganancia de masa muscular y todas estas cosas. Así que bueno, como siempre en lifters.es tenéis más información, os dejo el link en las notas de este episodio. Y a ver, principalmente hago esto porque yo he pasado por diferentes etapas en las cuales he metido mucho volumen de entrenamiento, otras en las cuales he metido menos. A veces os he contado cómo, por ejemplo, hace años hacía quizás únicamente un ejercicio para cada grupo muscular en una distribución de cuerpo completo, lo hacía por ejemplo 4 veces a la semana y con eso conseguí bastantes buenos resultados. Es verdad que venía, por ejemplo, de un punto en el cual hacía algo más dividido, metía varios ejercicios para cada músculo, metía bastante volumen y con eso no quiero decir que no consiguiese resultados, pero es verdad que llegaba a un punto en el cual me fatigaba bastante y hacía que, por ejemplo, tuviese que descansar más de cara a la siguiente sesión de entrenamiento. Con el tiempo me di cuenta de que posiblemente esto para mí no era del todo aconsejable. Es cierto que hay personas que les puede venir un poco mejor, otras un poco peor, es decir, esto es cuestión de ir probando, no quiere decir que lo que yo aquí diga le funcione a todo el mundo, ni mucho menos, pero sabemos que no necesitamos tanto volumen de entrenamiento de cara a conseguir fuerza o ganancia de masa muscular. Por eso a día de hoy normalmente lo planteo de esta forma. Y sobre todo, mi consejo es ese, para cualquier persona que esté empezando, que quiera, por ejemplo, conseguir objetivos en este aspecto y considere que a día de hoy tampoco sabe muy bien por dónde empezar, pues podemos hacer en torno a 10, 12, 14 series para cada grupo muscular a la semana, que se pueden dividir en 2 veces, se pueden hacer de una vez. Personalmente recomiendo dividirlo para hacerlas de mayor calidad, pero con eso sería más que suficiente y a partir de que veamos que nos podemos recuperar perfectamente y que podemos aumentar el número de series o el número de ejercicios o todas estas variables, bueno, pues lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, pero no vamos a caer en el error de hacer un montón de ejercicios, de hacer un montón de series pensando que así es la mejor forma de hacer las cosas. Un punto interesante, y es en el que muchas veces pues veo que personas no entrenan con la suficiente intensidad, es cuando se plantean rutinas de entrenamiento con quizás 3, 4 ejercicios, que ya sería un buen entrenamiento, con eso sería más que suficiente, y aún así la persona quiere más ejercicios, quiere más volumen, le parece poco, le da la sensación como que termina poco cansado, que podría hacer bastante más. Esto nos da una pista bastante clara de que estamos aplicando muy poca intensidad, porque con un único ejercicio que hagamos bien hecho, imaginad que por ejemplo estamos hablando de las piernas, si hacemos la sentadilla, hacemos 3 series con un patrón de sentadilla y aplicamos la suficiente intensidad, creedme que seguramente la energía nos dé para hacer un ejercicio más, quizás 2 como mucho, pero tampoco mucho más. Si hacemos, por ejemplo, 4 ejercicios, hacemos una sentadilla, hacemos, por ejemplo, un patrón de bisagra de cadera, hacemos, por ejemplo, una sentadilla búlgara, hacemos, por ejemplo, unas extensiones de rodilla en máquina. Hacemos todo eso y aún así nos da la sensación de que podemos meter más ejercicios, queremos meter más ejercicios porque parece que no terminamos cansados, que tenemos todavía energía. Eso quiere decir posiblemente que no hayamos exprimido al máximo esos que hemos planteado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una sentadilla, me mentalizo, es un ejercicio en el que tengo que subir poco a poco la carga, es un ejercicio que demanda mucho a nivel de estabilizadores, es un ejercicio que también a nivel cardiovascular pues es muy duro. Si hacemos una sentadilla, un patrón de sentadilla, me da igual la que sea, una sentadilla libre, una sentadilla en multipower, una sentadilla hack, la que sea, si la hacemos correctamente, seguramente terminemos ya en ese ejercicio bastante fatigados, muy cansados, tengamos que descansar bastante de cara al siguiente ejercicio. Y luego si planteamos, por ejemplo, hacer un patrón de bisagra de cadera o nos vamos a una prensa, nos vamos a unas extensiones de rodilla en máquina, que bueno, este ejercicio es un poco más analítico y seguramente no fatigue tanto, pero si hacemos también con intensidad este segundo ejercicio, posiblemente la energía nos dé para uno más, pero no para mucho más. Así que normalmente el error no está en no meter más volumen, no meter, por ejemplo,
más ejercicios, no meter más patrones de movimiento para un mismo grupo muscular, sino sencillamente no aplicar la suficiente intensidad en los que ya tenemos. Y por eso a día de hoy normalmente planteo mis rutinas de esa forma. Es decir, hago 1 o 2 ejercicios principales para cada grupo muscular y con eso es más que suficiente. Y de hecho, normalmente cuando veo a personas que entrenan parecido a mí, que entrenan por ejemplo con muy poquito volumen, con muy poquitos ejercicios, que son personas, no como yo, son personas profesionales, personas que se dedican en cuerpo y alma al entrenamiento, es decir, viven para eso, además compiten, además por ejemplo se ganan la vida muy bien con eso. Bueno, pues veo que tienen rutinas muy parecidas en el sentido de que hacen muy pocos ejercicios, saben exprimirlos al máximo, es decir, hacen cada serie muy cerquita del fallo muscular, algunas de ellas al fallo, y con eso es más que suficiente para que en 1 hora tengan un entrenamiento completado. Es verdad que tenemos el otro punto de vista, hay personas que por ejemplo hacen mucho más volumen, hacen muchos más ejercicios, quizás también están muy fuertes, pero normalmente el patrón que siguen personas con muy buena genética, que se dedican profesionalmente al entrenamiento, que son por ejemplo quizás culturistas de alto nivel, que por ejemplo son powerlifters, bueno, pues normalmente lo que suelo ver es que hacen pocos ejercicios, muy bien escogidos y además con muy buena intensidad, con muy buena técnica. Así que principalmente ese sería mi consejo de cara, por ejemplo, a mejorar la rutina de entrenamiento, ver qué ejercicios estamos haciendo, ver cuál nos viene mejor, ver cuál nos viene peor, escoger aquellos a los que les podamos sacar más partido. Por supuesto, con el paso del tiempo vamos a poder ir rotando algunos movimientos por otros, simplemente para dar un poco más de variedad, pero hacer esos con el máximo esfuerzo posible y correctamente, es decir, priorizando la técnica y no levantando peso simplemente por levantar. Así que normalmente cuando me preguntáis esa duda de por qué no hago más ejercicios, por qué no meto más volumen, si estoy buscando la ganancia de masa muscular, por qué no hago más, bueno, pues normalmente es por eso y además, como he probado diferentes enfoques y este es el que mejor me viene, es algo que personalmente recomiendo para muchas personas que además tienen poquito tiempo a lo largo de la semana para dedicárselo al gimnasio. Así que bueno, si queréis aprender un poco más en lifters.es tenéis más información, os repito de nuevo que tenéis el enlace en las notas de este episodio y sin más nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. ¡Chao!